Bienvenidos una vez más aquí a este espacio llamado los jueves temáticos aquí en Pablo y sus mundos. Bueno, hace aproximadamente ya 2 años, tiempo más, tiempo menos, el mundo se sorprendió con una noticia que llegaba desde China y todo sugería que el centro, o por lo menos el epicentro de donde surgía todo esto, y que se iba a volver una ciudad tristemente célebre a lo largo de estos años, la ciudad de Wuhan, pues un brote de una epidemia, de una enfermedad nueva, de un virus aparecía. Y por supuesto con ello aparecían los miedos de acontecimientos anteriores, especialmente lo que había ocurrido en el 2005, pero también recordaba otras fechas y otros momentos del siglo XX, incluso anteriores. Pasado un tiempo, cerca del mes de enero, pues ya se comenzaban a escuchar muchas más noticias de cómo este nuevo virus se propagaba y comenzaban los cambios, las transformaciones de nombre, intentar comprender un poco de qué iba todo esto, hasta que por lo menos aquí en Colombia, en marzo, cerca del marzo 22, ya se cierran fronteras, o por lo menos se anuncia que comienza este periodo en el que van a comenzar a generarse toda una serie de cuidados y toda una serie de procedencias sobre cómo debe actuarse frente a esta situación. Y ahí es donde el COVID-19 se volvió quizás la palabra más famosa, más conocida, pues dos términos unidos, más bien una nomenclatura y un número que van a comenzar a ser como los términos que va a estar en boga, en palabra, en los noticieros, y que va a generar una cantidad de ideas de muchas personas, tanto de aquellos que son expertos en materia, en este tipo de materias, en tratar este tipo de cosas, como aquellos que desde una visión un poco más profana, pero también con una intención quizás conspirativa, quizás un poco miedosa o quizás un poco alarmista, o también desde la posición de ellos de denuncia, pues se va a comenzar a sospechar sobre este acontecimiento, sobre todo lo que hay allí. Sin embargo, es clarísimo y me queda claro a mí desde lo que comenzó Jueves Temáticos, que a propósito inicié precisamente por tratar ese tema y como un poco mientras estaba en la cuarentena intentar de hablar un poco, y no solamente con quienes estaban conmigo en la casa, sino también de exteriorizarme, ya que no podíamos, pues estábamos en la cuarentena y la única forma de expresarme fue encontrar este medio aquí en Instagram, y de ahí en adelante esto se desarrolló gracias precisamente al COVID. Y comencé a indagar y a darme cuenta de una cantidad de ideas, de presuposiciones, de elementos un poco fallidos que se tenían a la hora de conceptualizar este tipo de fenómenos, y también un poco la falta de contenido histórico y científico que había en las afirmaciones de muchísimas personas. Y por eso, pues casi que los primeros 4 programas que hice en el primer mes pasado, abril me parece que fue, o en abril, que fue que comencé a dar algunos detalles y a tratar. Pero pasado este tiempo, pues donde ya considero un aspecto general, comencé a trabajar otra serie de temas, y sin embargo quise volver a él y comenzar a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué está pasando con el COVID y con la vacunación? ¿Y qué podemos decir de cierto? Pero la verdad no quise hablar por mí mismo, me parecería una falta de respeto, porque efectivamente no solo abandoné por mucho tiempo el tema para dedicarme a otras cosas, sino que efectivamente pues ya hay gente que conoce, personas que saben del tema, y qué mejor que invitar a alguien indicado para ello. Y para esta noche pues les traigo de invitado a alguien muy especial, un gran amigo que sabe y conoce efectivamente sobre este fenómeno, sobre todo lo que está ocurriendo, por lo menos tiene una idea clara. Y es bueno que se escuchen estas voces, porque por lo general hay veces hay elementos de divulgación que tal vez con más buena intención que con conocimiento comienzan
a dar información que tal vez no sea la más certera y se presenta para mucha confusión, sobre todo porque el movimiento de los antivacunas ha ganado cada vez más terreno, contrario a lo que se podría haber pensado, y hay una gran desconfianza a pesar del enorme esfuerzo y trabajo que se han hecho por generar pues las vacunas, y sobre eso hablaremos un poco de hoy como invitado, que es Isaac Kadar Mizrahi. Él estará aquí, él es un odontólogo, epidemiólogo, saludista también. También ha sido profesor, ha estado en la docencia, se ha dedicado en esta esfera de la vida de uno tan importante a dar clases sobre estadística, sobre investigación, sobre epidemiología, ha coordinado procesos de investigación, pero también ha tenido la experiencia no solamente académica, sino que ha estado en el sector público donde se ha desempeñado en un papel importantísimo, que es hacer inspección y vigilancia en la salud, especialmente aquí en el departamento del Cauca, y desde allí ha servido como conexión con el Instituto Nacional de Vigilancia y Salud. Además de todo esto, pues es analista de datos para farmacología y ensayos clínicos. Es decir, es una persona con el criterio y la capacidad suficiente para explicarnos muchas de estas cosas que hay veces quedan más a veces en la imaginación que en la realidad, y que poder comprobar con datos efectivos. Y eso es importante, porque muchas veces nuestros imaginarios pueden mucho más, o pensamos que en realidad explican que explican lo real, que explican los fenómenos, cuando está muy por debajo de lo que realmente sucede. Bueno, entonces voy a invitar y voy a invitar de una vez a Isaac Kadar para que pase acá a la sesión. Y voy saludando a David, no le estoy mandando la manito, pero no sale. Y un saludo enorme a Diana, también a Henshin, que está entrando aquí, a David, que también entró, y por supuesto a nuestro invitado de hoy. Voy a pasarlo a sesión para que pueda él pasar inmediatamente. A ver, vamos a invitarlo. Listo. Creo que no me ha dejado Isaac. Si quieres, envíame tú la invitación, porque no he podido pasarte. Un saludo a Jorge, que también acaba de entrar acá, para que puedas entrar entonces a la sesión. Voy a buscar otra vez de nuevo. Ya. Invitemos a Isaac para que pase a sesión. Listo. Hola Isaac. Ahora sí. Hola Pablo, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, aquí trabajando precisamente con COVID. Claro, me imagino, y tanta información todo el tiempo surgiendo y teniendo que actualizar constantemente, me imagino. En eso estamos todos los días. Sí, sí, recuerdo la última vez que te acompañamos con una amiga, que fuimos a visitarte, y vi, ¿no? Estabas ahí totalmente buscando datos y referencias, información, y cada tanto tiempo te tocaba subir. Es un trabajo continuo, pues. Sí, es un trabajo de todos los días. Yo creo que te estás refiriendo a lo que es vigilancia y salud pública en el departamento. Y en esa época hacíamos más o menos no, todos los días un informe de situación de lo que tenemos en cuanto a COVID-19 en el Cauca y en todos los municipios. Así que Claro. era un poco difícil. Hasta ahora lo seguimos haciendo. Isaac, hay una cosa interesante que yo me he visto, no me gustaría hacer un ejercicio así de extrapolación con los datos, pero me he dado cuenta, y yo quiero que ahorita más adelante me explique, pero por ahí algo ahí interesante, me llama la atención, es la congruencia general de los datos con otros lugares, incluso, de acuerdo a la capacidad de vacunación o no de la gente. Eso es muy interesante, hay como un panorama general que se puede ir viendo en la población, ¿no? Como un comportamiento muy similar frente a todo esto, ¿no? Por supuesto hay diferencias, pero en general es un Sí, panorama. sí, exacto. Nosotros lo que estamos viendo es que en casi prácticamente en todo el mundo se está comportando de igual forma la vacunación y también la resistencia a la vacunación. Obviamente nosotros hemos identificado, o todos hemos identificado
algunos lugares que son un poco diferentes a otros, unos que empezaron más temprano, pero igual llegaron a esa resistencia a las personas que ya no se querían vacunar más temprano, al igual que los que llegaron más tarde, pues ahorita se están dando cuenta que hay personas que no se quieren vacunar, y es lo que nos está pasando aquí en Colombia en este momento, que estamos como llegando a un techo donde nos sobran mucho las vacunas y nos falta personas porque ya no se quieren vacunar. Entonces no hemos podido llegar a ese 70%, apenas vamos por el 50% más o menos aquí en el Cauca. Claro. Isaac, hay una cosa importante que me gustaría que explicaras, porque yo sé que hay veces uno queda como en la nube y como decía al principio, uno con imaginarios rellena lo que no entiende y se imagina muchas cosas. Entonces, yo quisiera que le explicaras un poco a la gente, en definitiva, qué hace la epidemiología y en el caso concreto del Cauca, cómo se está aplicando con todo el fenómeno, porque es que me llama mucho la atención que la gente hace unos saltos y unos brincos mentales tenaces, y entonces es mucho más fácil instalar en la explicación el sentido del complot, cuando en realidad hay todo un procedimiento bastante álgido, bastante grande en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace y en este caso específico cómo se ha implementado? Sí, pues la epidemiología, lo que describe la epidemiología es una enfermedad, ¿cierto? Una situación, una condición en lugar, tiempo y persona, ¿cierto? Si nosotros no tenemos ese lugar, tiempo y persona, no tenemos ningún dato, digamos, que sea muy válido para nosotros poder hablar de algo o de una situación. Y lo que ha hecho el país y todo el mundo, en el caso de Colombia, el Instituto Nacional de Salud y en el Cauca, el área de vigilancia en salud pública en la Secretaría Departamental de Salud, es seguir ese ejemplo. Entonces nosotros tenemos en tiempo, lugar y persona, entre otras cosas, los datos de absolutamente todos los que hasta este momento han salido positivos en una prueba para COVID, y desde ese punto de vista nosotros le damos herramientas a los que toman decisiones, ¿cierto? Que no somos nosotros damos esas herramientas, esa información, para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a lo que recomendamos y a lo que tenemos en la situación actualmente. Eso es bien importante porque lo que acabas de decir me parece importantísimo, porque la gente piensa y hay veces tienen en todo estas ideas como pensar que son órdenes directas, y cuando es simplemente una pues basándose en la muestra y en la información, decir qué es lo mejor que se puede optar, ¿no? Pero la gente piensa, hay veces, que eso es como si fuera una serie de mandatos que se están ordenando de un X lugar, cuando en realidad hay un proceso totalmente, pues muy bien regulado, Diferente. ¿no? Sí, Sí, bastante. nosotros tenemos, digamos, para de hacerlo muy cortico, nosotros la estructura en nuestro país de la salud pública está primero, digamos, el Ministerio de Salud, y conjunto al Ministerio de Salud está el Instituto Nacional de Salud, que es donde están los técnicos en salud pública, ¿cierto? Los expertos en cada uno de las enfermedades y las condiciones de interés en salud pública que pueden afectar a la población. Del Instituto Nacional de Salud baja hacia las secretarías departamentales de salud, donde está el área de vigilancia que se encarga de cada departamento, y dentro de ese departamento hay ciertas personas especializadas en cada uno de esos temas, y de ahí pasamos ya a los municipios, donde están las secretarías municipales de salud, y ya al final están las IPS, ¿cierto? Que es de donde se saca toda la información. Entonces no es que alguien nos entregue esa información o se le entregue al presidente, el presidente esté tomando decisiones, no, esa información viene siendo analizada y la va recibiendo por cada una de las IPS que hay en el país, privadas y públicas. Por ejemplo, quienes se van a tomar una prueba COVID porque tienen sospecha y salen positivos, ¿cierto? Esa información sale también en el sistema de vigilancia en salud pública, que se llama Civigila, que es a nivel nacional, y que es donde analizamos nosotros los datos, además de que utilizamos otros datos para analizar, como la población general, la población presunta, que no está tampoco, que no se ha analizado, que vemos que, por ejemplo, en el caso del COVID, el subdiagnóstico es impresionante. Al principio de la pandemia, más o menos, había un 80% de las personas
que no estaban diagnosticadas. Estamos hablando que por cada 20 personas con COVID había más o menos otras 80, en general habían 80 que no se habían diagnosticado. Entonces, y en este momento que estamos bajando la cantidad de pruebas, también es un diagnóstico impresionante. Entonces, también nosotros contamos con esas herramientas que nos ayudan a calcular bien en dónde estamos y con eso apoyar a la toma de decisiones. Claro, y sobre todo esa toma de decisiones, y yo sé que el salto un poco difícil es cambiar hacia el ámbito político y al cultural de las personas. Me imagino que ha sido una, pues no sé cómo decirle, si carrera o tener que estar explicando, porque yo a veces veo en tu Facebook que constantemente pones datos concretos y hay como una suerte de reticencia a esa información a veces, ¿no? Pero es lo que hay y es lo que, digamos, en últimas impacta directamente frente al tema. Es algo muy común y no es culpa tampoco de las personas. Hay dos tipos de personas que resisten a la vacunación. Uno que son los antivacunas conspiranoicos, ¿cierto? Que Sí, creen en cualquier cosa. Y están los otros, personas que no se quieren vacunar, ya sea por el miedo que alguien les ha inducido en cuanto a la vacuna, ¿cierto? Pero que no conocen la realidad de todo, digamos, de todo lo que está pasando y los verdaderos números, que ahorita de pronto hablamos un poquito sobre eso, para que no lo conocen y eso genera miedo. Entonces, pues, están esos dos tipos de personas. Los con los que uno intenta hablar son con los últimos, los que tienen miedo, no con los conspiranoicos, porque ellos nunca te van a entender. claro, ya llegan a un, lo que se llama un sesgo de punto ciego, no llegan a más y hasta ahí llega el asunto, no se puede hacer más. Sí. Isaac, hay una cosa que me llama la atención de lo que mencionas, porque haces esa división y sobre el fenómeno de antivacunas, pues a lo largo de la charla estaremos ahí pendientes, pero haces esa división interesante porque efectivamente me encuentro con muchas más personas que dicen, no, yo no soy antivacunas, pero con esta vacuna sí me da cosa, me da miedo, no me gusta, pero sí acepto los otros tipos de vacunación. Y comienzan una serie de argumentos bastante simpáticos y que aparentemente suenan como verdaderos, aparentemente, pero cuando uno los examina, pues efectivamente no tiene ni pies ni cabeza el asunto. Eh, ¿Tú a qué crees, a lo que más o menos basándote en los datos, a qué crees que se ha llevado a que este tipo de gente surja? ¿Por qué tanta desconfianza? Porque quien entrega las cifras es el gobierno, ¿cierto? Ah, Y no todo el mundo está afín al gobierno, sin tomar en cuenta que el gobierno muestra las cifras que le da, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que no es una entidad política. claro, Pero cierto, hay una cierta desconfianza, más o menos vemos que el presidente actual tiene una desaprobación como el 70%, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que si él dice algo lo va a tratar de tomar como algo contrario. Y lo que pasaba al principio de la pandemia también, y también está ese miedo, ¿no? Porque el miedo es algo instintivo y siempre va a haber unas personas con miedo que tratan de buscar información que les confirme que lo que ellos ya, tienen la razón, ¿cierto? Se llama sesgo de confirmación y también de tratar de buscar solo lo que trate de contradecir lo que dice, lo que ellos no quieren escuchar, que se llama sesgo de disonancia cognitiva, que ujú, tratan solo de buscar cosas negativas acerca de lo que buscan. claro, para así controlar y reafirmar su información, la que prefieren. Isaac, bueno, ahorita yo quisiera preguntarte ya, entrarme un poquitico esto técnico que hemos un poco hablado, pero hablemos un poco en el aspecto personal con respecto al tema. Desde que comenzó la pandemia, ¿tú cómo comenzaste a ver el fenómeno? O sea, ¿qué dijiste aquí? ¿Hay algo extraño, raro? ¿Cómo lo percibiste? ¿Qué te imaginabas? No, yo me equivoqué totalmente. Yo Ujú. estaba en febrero, estaba en España y Ah, ya sí empezaban a recuerdo, hablar, ¿verdad? Es cierto. y ya empezaban a hablar de COVID y ya se hablaba bastante en los aeropuertos se veía ya pues que pues, se decía que si tenía síntomas debería informar, etcétera, pero todavía no era obligatorio el tapabocas. Y veíamos personas en los vuelos que utilizaban tapabocas o los utilizaban mal o decía, pero bueno, ¿para qué lo utilizan si no es necesario? Es una gripa, pensaba. Y cuando empecé, precisamente la Secretaría estaba buscando epidemiólogos y me contactaron y empecé a ver el número de casos que empezaban a llegar y después empezaba a ver el número, los nombres, el número de identidad,
la edad, los familiares de las personas que estaban muriendo, pues entonces ya empezaba como decir, estamos en algo bastante grave, ya empezamos a ver lo que pasó en España, lo que pasó en Italia y lo que nos pasó a nosotros. El caso de España y de Italia, y que es cierto que coincidió con un viaje que habéis tenido, eso fue explosivo en ese tiempo. O sea, la noticia fue alarmante, ¿no? Y parece ser que el crecimiento del COVID durante ese periodo fue bastante rápido, si no recuerdo mal. Ahora que veamos las estadísticas van a ver que en absoluto no lo fue. No Lo que fue, o sea, pasa es fue que parte de no, la idea que fue muy palotino. Eso es digamos que en las epidemias, generalmente las que son virales, es un efecto de bola de nieve, ¿no? Entonces vemos unos casos pequeños que se van duplicando, después se van duplicando, después se van duplicando un poco más y terminamos elevando al cuadrado o al cubo el número de casos. Y en esa época no era grave porque hay muchas enfermedades por lo que se mueren más cantidad de personas, pero llegó un momento en que se morían más personas por el COVID que por todas las demás enfermedades y accidentes de tránsito y etcétera. Y claro. muertes violentas. Sí, y ahí me imagino pues entraría también ese caso de Italia y todo lo que salió de allá. Bueno, Exactamente. hablemos de una cosa importante que yo sé que es como el centro de todo esto, y es dar un poquito de información de qué se ha logrado efectivamente con la vacunación. Bueno, todo lo que pasa al inicio, el hecho de no tener las vacunas, la importancia de ya tenerlas, y cuál es esa diferencia con el hecho porque es que las personas ven, bueno, cómo se van inventando una vacuna, y eso pues no es así de un momento a otro, pero hay una clara diferencia del hecho social de tener las vacunas frente a no tener. ¿Y cómo ha cambiado todo ese panorama con eso? No sé, me imagino que presentarás ahí las cifras que habíamos visto en algún momento, lo que me mostrabas en una presentación. Sí, creo que en cuanto esa pregunta se la hace mucho. ¿Cómo es posible que una vacuna, por ejemplo, la de la rabia, se demore casi 30 años en salir y la del COVID se demore 8 meses? Y la respuesta es el interés sobre la enfermedad, ¿cierto? El número de muertes, el dinero, porque las vacunas no las sacaron los países, sino las farmacéuticas, y el interés y la voluntad política también de ayudar a esas farmacéuticas, porque es que ya había ya a veces se nos venía encima pues todo lo que pasó, y por eso las farmacéuticas cumpliendo con absolutamente todo, porque ya llevaban en menos de 4 meses, llevaban 44.000 ensayos en humanos, solo de Pfizer, mientras que para la rabia se necesitaron casi 7 años para hacer eso. Claro, y ese punto es interesante porque muchas veces las personas, en la mayoría del público en general, por lo que se piensa frente a ese tema, que es o sea, se olvida de esos procesos y que en realidad la gente da la vacuna, pero en realidad son varias vacunas las que hay por varios laboratorios y que inciden y pues da a entender la importancia que es el hecho de que muchos grupos especializados estén trabajando en un mismo proyecto, ¿no? Porque no que se monopolicen y se trabaje únicamente con una sola fuente, ¿no? Sí, de hecho al principio cada casa intentó desarrollar su propia vacuna y hubieron una cantidad de vacunas, más o menos 125 al principio de la pandemia, y al final terminamos utilizando 5. Ya. En Colombia se están utilizando, ¿cuáles son? Pfizer, Moderna y cuáles más. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Janssen. En Janssen, sí. Y hay efectividad, me imagino, o cómo se ha visto los resultados con cada una de ellas. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se explicaría pues esa variedad y qué serviría, ¿no? Para entenderlo un poco mejor. Prácticamente la efectividad se divide en los tipos de vacuna. Los que son de ARN mensajero, que son Moderna y Pfizer, tienen la mayor efectividad. Empezaron con más del 95% para los contagios y siempre 100% para las muertes, pero después fueron disminuyendo, obviamente, mientras va mutando el virus, pero son las que todavía tienen más efectividad. Sin embargo, comparadas, por ejemplo, con AstraZeneca, con Janssen, con Sinovac, se dice que, digamos, son un poquito mejores, pero clínicamente no, son todas iguales. Son todas Ya. iguales, todas previenen la muerte,
y las complicaciones hacia UCI, la misma forma que las tienen las demás. De pronto unas pueden durar un poquito más que otras, pero siempre depende del paciente. Yo he escuchado ahorita que hay una asociación y me llama mucho la atención el hecho de que hay personas que comienzan y hay veces a contracorriente y a buscarle la quinta pata al gato, como se suele decir popularmente, cuando gente analiza y bueno, se vacunó y murió. Entonces, como que si las vacunas fueran las que causaran la muerte, cuando muchas veces uno leyendo atentamente, pues o mueren de otras cosas o hay comorbilidades. ¿Cuáles son los factores en realidad que se han detectado que puedan llegar a afectar desde la vacunación? ¿Hay algo en realidad? Sí, sí, claro. Primero es el cáncer, Ujú. ¿cierto? Todos los que están inmunosuprimidos de alguna forma, mejor dicho, o los que están en tratamiento de que los inmunosuprime, que en este caso son los que están en quimioterapia o las personas que tienen VIH también. Entonces ese tipo de personas son las que más urgente necesitan la vacuna, pero también que son las que menos efecto tiene la vacuna sobre ellos porque pues, su sistema inmunológico no reacciona tan bien. Lo mismo los mayores de 70 años. También está la obesidad, está la diabetes, ellos tienen 10 probabilidades más de morir que los que no tenemos ese tipo de enfermedades. Sí. Claro, ¿Vacunados o no vacunados? claro, pero entonces sí es interesante y que existe efectivamente y eso tampoco es que se oculte ni se esconda como suele decirse o pensarse, ¿no? Como si fuera parte pues de ese gran plan, de ese concepto que hay veces, ¿cómo le llaman ahora? La plandemia, le dicen popularmente, cuando en realidad pues no sucede de esa manera, ¿no? O sea, sí hay efectivamente reconocidos esos casos. Sí, claro, esos casos son los más comunes donde está la mayoría de fallecidos por COVID. A pesar de que de pronto están vacunados, tienen todavía una probabilidad alta de morir porque precisamente por esas condiciones. Su sistema Claro. inmunológico no reacciona muy bien pues lo que se trata de la vacuna es de reforzar el sistema inmunológico, producir anticuerpos para que puedan responder y cuando pues el paciente no puede responder debido a sus comorbilidades, pues vemos que el riesgo aumenta bastante. Isaac, una cosa, hay y lo hemos comentado en algún momento algunos casos, eh, ¿cuáles son como, digamos, algunas de las objeciones y de las dudas más infundadas con las que te has encontrado y que evidentemente te toca contestar o por lo menos haces el ejercicio de presentar información que eh, corrija esas creencias o esas suerte de ideas que se dan en torno a la vacunación? Están hablando de esos dos tipos de personas. Primero, las que de verdad, pues, digamos, nos importan, que son los que tienen miedo por alguna situación o por algo que han escuchado en las noticias, porque nosotros generalmente lo que vemos es los casos donde ha salido mal, no todos los casos donde han salido bien. Claro. Entonces, en ese caso, lo primero son las trombosis, ¿cierto? Que son los coágulos que se forman en la sangre o suben al cerebro o suben y se van al pulmón y producen un infarto en el cerebro o en el pulmón. Esos son los primeros. Esos son los primeros. Y Ajá. sí, y lo otro es el miedo a los efectos secundarios comunes, eh, por ejemplo, porque necesitan trabajar y no quieren faltar al trabajo, entonces no se vacunan y bueno, eso ya, y lo van aplazando y esperan que se acabe la pandemia, pero estamos muy lejos de que se Ya. acabe la presencia del virus, por lo menos. Bueno, no sé en el caso de aquí de Popayán si te has encontrado, bueno, uno por ahí en redes se encuentra todo tipo de personajes, pero no sé si te has encontrado hasta los del chip, pues los que aseguran que nos están monitoreando con el chip y no sé aquí en el caso de la Sí, de ciudad. los, sí, por supuesto, los hay, y ellos hablan de su miedo, de sus conspiraciones desde lo mejor que tiene cualquier estado o cualquier gobierno corrupto o lo que sea, o cualquier agencia de inteligencia para ver qué es lo que están hablando y lo que tienen, que es desde su celular, ¿no? Ujú. Sí, o sea, toda la información que llegue ahí sin ningún filtro se va asumiendo como real y simplemente que encaje, ¿no? Sí, no, con ellos es muy difícil, digamos, convencerlos de que no. Ese tipo de Sí. conspiranoico, digamos que es muy difícil convencerlo de algo diferente. Pero entonces, no sé,
porque no sé si en este caso, evidentemente en términos de salud, pues no sé si ese dato interese, pero me imagino que si es un grupo lo suficientemente grande, pues crea un sector de no vacunados donde posiblemente puedan resurgir o digamos ser un nicho para que la vacunación al no darse, pues sea un foco para la enfermedad. Claro, esto es un problema de salud pública. Ujú. Entonces, digamos que, ¿por qué dicen que no es decisión de nosotros únicamente si vacunarnos o no? Y es muy fácil, esto es un problema de salud pública. Si yo no me vacuno, mi carga viral va a ser mucho más alta y por lo tanto tengo más probabilidades de contagiar a otras personas, que son estos que estamos hablando con comorbilidades y mayores de 60 años, menores de 3 años, que son los que más probabilidad de morir tienen en cuanto al virus. Claro, entonces, salud pública y responsabilidad personal hacia los demás, ¿no? Increíble esto cómo afecta, pues cómo afecta efectivamente una decisión de estas. Eh, bueno, en el caso del Cauca, ¿cómo está la situación? En el caso del Cauca, la situación ahorita estamos pasando por el último pico, el cuarto pico. No sé si quieres de pronto mostrar las diapositivas, Sí, por ahí tenemos unas diapositivas. vamos, aquí ya las tengo. Espérate, te voy presentando acá los que me enviaste. Sí, no, estos son las pruebas, dale más o menos a la diapositiva Vámonos. 10 o 12. Tú me dices en dónde me detengo. Ajá, Va. más abajo, más abajo. Estos son las indicaciones. El caso asintomáticos. Esto es el Cauca, ahí está el Ya, Cauca más listo. arriba. ¿Más arriba? Sí, Listo. una más arriba. Listo. Esta. Ajá, ahí vemos al lado a su izquierda, ven el número de contagiados por edad y por sexo. Y a la derecha ven el número de fallecidos en total, ¿cierto? Entonces vamos a la izquierda primero y ven que en la izquierda la mayoría de los contagios está entre los 20 años y los 50, que son todos los que les gusta salir, todos los que les gusta, los que tienen que trabajar, todos los que van a bares, los que van a sitios públicos, pero ven que después de los 50 años casi no hay tantos contagiados porque son los que menos salen, los que menos están en contacto con la gente. Pero ahora si nos vamos al lado derecho, que es donde están los fallecidos, ven que las personas entre los 20 y 50 años son los que menos fallecimientos tienen, sino que los que más han fallecido son las personas de 60 años hacia arriba. Y vemos que de dónde sacamos tantos muertos, tantos fallecidos, si ellos no son los que se contagian tanto, pues los sacan precisamente de sus hijos, de sus nietos, que son los que les contagian el virus a estas personas mayores y por lo tanto tienen más probabilidad de morir. Y ahí se ve claramente que son Claro, los que han muerto. siendo contagiados por esta franja, me imagino. Por todas las franjas que es más o menos de entre 20 y 50 años, 20 y 60 años, que son los que más se contagian, que son los hijos y los nietos de los fallecidos. Claro, y ellos pues evidentemente llegan pues transmiten hacia acá, pues en este caso. Sí, ahora algo que sí me gustaría dejar claro es que de dónde saco esos datos. Esos datos son datos analizados de la base de datos del CIVIGILA, del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, que es de donde vienen todos los datos de cada uno de los contagiados. Ahorita ya tenemos más o menos 72.000 personas contagiadas aquí en el Cauca, que han dado positivo para una prueba, más los que no sabemos, obviamente los que no podemos identificar porque no han ido, son asintomáticos o no se han tomado una prueba. Entonces, todos esos datos salen de ahí, esos datos no se los inventa absolutamente nadie y esos datos son muy fáciles de sacar desde Excel. Ya. Sí, pues Ujú. para verificar que no han sido manipulados ni nada de esas cosas. Me imagino que hay muchas, eh, está pues constreñido por muchísimas datos, información que se ha cruzado, me imagino, para verificar Sí, así. no, nadie tiene tiempo de modificar 70.000 personas. Claro, Y claro, esta base es diaria, ¿no? Esto nos lo entregan todos los días. claro. Ahí nosotros podemos ver el número de contagiados, ¿cierto? El número de fallecidos y la probabilidad de morir. Eso se llama la letalidad. Y vemos que entre mayor sea la persona, más probabilidad de morir. Entonces vemos que entre los 100 y 109 años, el 50% de las personas que se han contagiado se han muerto. Sí. Vemos que entre los eh,
90, 100 años, también una gran cantidad, cada uno de cada tres que se contagia se muere. Entonces vemos que entre mayor sea la persona, más probabilidad de morir tiene. Claro, y es interesante que entre los 60 y 69 al 70 y 79 ya hay un crecimiento amplio, del 5 por 5,92 al 13. Ya más Sí, del doble 5% de morir es aproximadamente uno de cada 20, o sea, uno de cada 20 personas que entre 60 y 69 años se infectan aquí en el Cauca ha muerto. O sea, claro, 5 es bastante alto. es 5 es bastante, bastante alto. sí, Ujú. es bastante, bastante alto. Bueno, y estos datos que me muestras son más o menos de qué periodo de este mes, de lo que vamos de, Estos son de el sábado, ya, es reciente, sí, lo más actualizado hasta el sábado. Ujú. ya. Bueno, no sé qué otra, hacia qué otra diapositiva de pronto quieres pasar para Pues si quieren hacer, podemos pasar a la siguiente, ajá, que aquí ahí está está. la Ah, ya. comparación. Sí, eso. Ahí está la comparación del número de infectados arriba con el Ujú. número de fallecidos abajo y vemos los cuatro picos. Entonces, si pueden ver, si puedes ver ahí la comparación del primer pico, el segundo pico con los que fallecieron, el tercer pico con la cantidad de fallecieron, y podemos ver el último pico, si puedes ir al final, eso que es el que tenemos ahora, pero miren la cantidad de fallecidos abajo. Es Claro, mínima en comparación y hay una sola diferencia entre los demás picos y es el porcentaje de vacunación, que es el que llevamos por el 50%. Y miren me, la cantidad de fallecidos que ha disminuido. me sorprende ver esto que me estás mostrando porque efectivamente es congruente con otra información que he visto en algunos canales de YouTube que pues dan la información muy bien y acertada y es muy similar, o sea, entró la vacunación y efectivamente baja la cantidad de fallecidos, ¿no? Sí, este es el primer periodo de 2022 y vemos A que ahí ver, ya tenemos el 50% de, de, de cobertura en la vacunación y vemos que la cantidad de fallecidos no coincide con los otros picos que sí coincidía. Vemos que entre más personas contagiadas se veía mucho el pico inferior, que es el pico de fallecidos. Si les puede mostrar toda para que se vean los picos uno tras sí, otro, cómo están arriba los contagiados, abajo los fallecidos. Vemos el tercer pico ahí al final, los contagiados versus los fallecidos, pero vemos que en el cuarto pico casi no hay. Es claro. el único momento donde llegamos al 50% de cobertura de vacunación. Quizás esta franja de aquí es la más similar entre los dos momentos, ¿no? Pero aquí Ujú. ya la cultura es aquí, ya por completo Sí, cambia. sí, y vemos la cantidad de contagiados que hubo este último pico, ¿no? Ujú. Diarios si hubieron más o menos, llegamos a tener 400 personas, 800 personas, pero no llegábamos a los 18 muertos que teníamos en el pico anterior diarios. Claro, claro, o sea, se nota Ujú. bastante pues la diferencia por el hecho de la introducción de la vacuna. Bueno, no Sí, sé qué más por acá hay para... Este es por que... ejemplo, Sí. esto es en Estados Unidos, es, Ujú. es un, es un hospital donde publicaban a diario el número de personas que estaban internadas en UCI. Y el rojo son los que estaban internados en UCI, los que no estaban vacunados, y el verde los que estaban vacunados. Y pues la diferencia es enorme, ¿no? Y esos solo son los internados en UCI, ¿sí? Eso es más o menos el 10%, solo el 10% de las personas internadas en UCI están vacunados y el 90% son no vacunados. Y los que se mueren, el 99% son no vacunados. Y Claro, en el mes de julio, que fue uno de los picos más altos que tuvimos, en Popayán 94 personas murieron. Ninguna estaba vacunada. claro, 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 y es congruente con esto acá, muy, muy similar Ujú. lo que estás comentando. Bueno, no sé si hay algo más por acá, COVID. Bueno, esto es simplemente una proyección. Ujú. Vemos esa proyección que es sin las vacunas, qué hubiera pasado si no tuviéramos vacunas en este último pico que tuvimos, más o menos de penúltimo pico que tuvimos entre agosto, octubre en Estados Unidos, y vemos la cantidad de fallecidos que pudieron haber sido si no estuvieran vacunados. Y en la diapositiva de abajo están los datos reales, Los que sucedieron en claro, y allá en con la realidad. vacunación acá, Ujú. porque Sí. aquí es similar esto aquí, y aquí pues obviamente baja
considerablemente también frente a la proyección. Exactamente. Y en la Eh, es- siguiente es la del sí, Cauca. claro, este que da es un ejemplo tomado de otra, no sé si aquí alcanzan a detallar bien que en la gráfica, sino que, no sé, tal vez no se note muy bien, pero aquí está el pico pues de la diapositiva previa. Bueno, y ese es el caso del Cauca, en el caso de Ahí es el letalidad. Cauca. Sí, nosotros, por ejemplo, ahí te puedo mostrar que tenemos cuántos fallecidos hay, cuántos graves, cuántos leves, cuántos con síntomas moderados y el total de contagiados y la letalidad. Si quieres pasar a la siguiente, Ujú. este es un análisis que hicimos hace, creo que fue el 2 de febrero, y vemos la letalidad del virus según el tiempo. Entonces vemos que en el 2020 tuvimos una letalidad del 2.8% en general, en el 2021 del 2.5%, se bajó un poquito porque ya habíamos empezado a vacunar, y ahora que tuvimos este último pico tenemos una letalidad del 1%, que es tres Ush, veces, casi 3 veces menos de lo que teníamos, tomando en cuenta que falta el 50% de personas por vacunar, claro, ¿sí? En el último, en el que sigue, que dice fallecimientos esperados, era lo que se esperaba si no hubieran sido vacunados, entonces más o menos el 2.5% de la población contagiada hubiese muerto. Después sigue los fallecimientos reales, el que penúltimo, y donde dice variación, vemos, por ejemplo, que los primeros trimestres, si pueden ver hacia arriba, esos son números positivos, la mayoría, solo excepto uno, que son que se esperaron tener menos fallecidos, pero en realidad fallecieron más personas de los esperados. Pero después vemos en el tercer trimestre de 2021 hacia adelante que empezaron a haber menos fallecidos de los esperados. Y vemos que solo en el último mes, ni siquiera es el trimestre entero de 2021, de 2022, sino solo un mes, ya ese número de menos 127 son 127 vidas que se salvaron por estar vacunados. claro, el impacto Solo en un mes. definitivamente en un mes es, Solo en un mes. y este Y también me ahí al imagino, lado, eso que está ahí son el número de contagiados en cada pico por día, ya, solo para que se vea, para que se pueda comparar. es bastante alto. Es bastante, el último pico fue bastante alto, pero fue el menos letal porque ya Y había un duró menos, ¿no? 50% de personas vacunadas. Sí, duró mucho menos. Acá, más o menos en promedio, ¿cuánto hablamos entre franja y franja aquí cuánto es el tiempo estimado Ocho en semanas. 8 semanas? 8 semanas, este duró 5. Ya, Y perfecto. todavía estamos, ¿no? Todavía estamos, o sea, no descartamos que todavía las medidas de seguridad, pero duró Sí, mucho porque menos. según el informe todavía tendrían que mantener los procedimientos y ciertos cuidados, ¿no? Y eso es un punto que ahorita más adelante te pregunto sobre lo que ya se está anunciando, ¿no? El post-COVID y un poco hablar en realidad cómo está la situación para hablar realmente de eso, ¿no? Ya ando Perfecto. escuchando, pero pues yo hasta no escuchar exactamente que me confirmen bien y entender cómo es eso. Pero bueno, ya te preguntaré al respecto. Ujú. Esa Es- diapositiva que ves ahí ajá. es sobre todo para los que dicen que el COVID no existe, Sí, que ¿cierto? Los que no creen en el COVID. es un sector bastante interesante. Sí, Pues, de gente que me no llama. es que, ujú. eh, No es que no crean en las vacunas, es que no creen en el COVID o en o digamos, en la gravedad del COVID. o Y lo que lo vemos ahí minimizan, sí, ¿no? Es una exactamente, gripita, es una no sé qué, no es algo tan grave. exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí en esa gráfica está algo que se llama exceso de mortalidad. Comparado con los años anteriores, los últimos 5 años, ¿cuántos más fallecidos tenemos? Entonces, solo en el 2020, que vimos que no empezaron los fallecidos desde enero, sino más o menos desde abril, mayo, junio, tenemos un exceso de mortalidad de 971 personas más de los que fallecían en el Cauca los años anteriores, en promedio. 971 personas, o sea, 1.000 personas más murieron en el Cauca. Y todo ese exceso de mortalidad es debido al COVID-19. No hay nada, no hay otra variable que cambie, es solo el exceso de la presencia del COVID-19. Claro. Y es interesante pues ver esa
esos cambios y lo que dices, entró el COVID, inmediatamente la mortalidad aumenta en relación ahí con eso. Exactamente. Y esos Bueno, son datos imposibles de inventar, ¿no? Porque son datos que se sacan directamente de los hospitales, de las partidas de defunción, claro, que y es es que otro esa es donde... una idea muy común, Sí, decir es que eso se lo inventan, eso lo sacan de ahí simplemente para dar a creer y ya. Digo, pero, o sea, se ve que no conocen todo el procedimiento y todo el engranaje que hay para poder generar ese tipo de datos, ¿no? sí, en Colombia pueden hacer que un muerto vote, pero no pueden inventarse un muerto. Claro, Es muy difícil. claro, claro. Eh, me recordaste un tema, no sé si hay otra diapositiva, Isaac, pero hay un fenómeno terrible que yo comencé pues no solo yo, o sea, mucha gente, y sé que en otras partes del país, por supuesto, se ha desarrollado, pero es la corrupción que hay en torno a la generación de los carnets falsos, ¿no? Hay mucha gente que no quiere vacunarse y hay toda una mafia, pues, en torno a esto, ¿no? Hay gente que compra y alguien se reía que decía que eran tan inteligentes que en lugar de tomar una vacuna gratis preferían pagar por un carnet, ¿no? Ese es ¿Qué el se ha nivel detectado este de fenómeno? miedo. Sí. ¿Se ha detectado algo Nosotros de no este fenómeno? vigilamos, mm, nosotros no vigilamos eso ya lo vigila la fiscalía, Ujú. ¿cierto? Que ya es falsificación de documento y no vigilamos los carnes de vacunación. Pero claro, sí se ha visto, se ven en las noticias, preguntan a veces que qué hace uno para aparecer de pronto, saben que yo trabajo y me preguntan que si puedo hacer algo para que ellos aparezcan como vacunados. Pues Eh, sí me ha tocado eso y por supuesto, pero imagínate lo no. grave porque entonces aparecen como vacunados en el carnet, no en el registro oficial, pero, o sea, me imagino que el problema que se ha de generar con eso a largo plazo o a mediano plazo, con ese desfase de información que aparentemente debería estar ahí, que obviamente no está, pero se presenta, ¿no? Es un tema grave y que me imagino que la responsabilidad social frente a eso es, pues, bastante diciente, ¿no? Sí, hay muchas medidas que podemos tomar para ver si eso está pasando o no. Por ejemplo, podemos ver la letalidad o la efectividad de las vacunas en comparación a otros países donde no hay tanta corrupción. ¿Mm? Entonces, si nosotros vemos que en nuestro país la efectividad de las vacunas se ha disminuido en comparación a los demás, siendo que son los mismos biológicos, el mismo tipo de personas, no somos diferentes, humanos diferentes a los de otros países, esperemos que hay menos efectividad de las vacunas, de pronto estamos viendo que se están inventando vacunas en personas que no están vacunadas. Ya, ya. Pues a la larga quien pierde es la persona que hace eso porque en el momento efectivo pues no va a tener la cobertura de la vacuna y pues se va a ver, me imagino, drásticamente, puede llevarse a ver afectado, ¿no? Sí, hay Evidentemente. muchos antivacunas que han muerto de COVID. Sí. Vi el caso incluso que es gracioso que lo emplean incluso hasta como un recurso de autoridad, que es un procedimiento pues, que no debe hacerse así, del caso de este científico francés y muchos antivacunas diciendo es que era un Nobel y siendo él un Nobel era antivacuna. Y creo que lo han tapado un poco, pero me parece que murió fue precisamente de COVID y dos actores también han estado detrás que eran antivacunas y murieron, ¿no? Bueno, y mucha gente más también. Sí, digamos que la protección está ahí. Nosotros tenemos una protección altísima contra la letalidad por COVID en cuanto a las vacunas, que es casi el 100% en personas sanas y un poquito más disminuido en personas que no están sanas, pero tenemos una protección altísima. Eso es importante, eso que dice, la protección, porque muchas veces yo escucho uno de los argumentos es que las vacunas deberían curarme y no me debería dar nunca. Pero yo digo, pero las vacunas nunca funcionan así, ¿no es cierto? O sea, la gente ahí No, no, en absoluto, nunca han funcionado de esa forma. Las vacunas sí, lo que hacen las vacunas es producir anticuerpos, hacer que el cuerpo resista, ¿cierto? Digamos, identifique una infección mucho más rápido que la identifica sin la vacuna. Entonces, cuando la persona está vacunada, produce anticuerpos. Esos anticuerpos, cuando entra el virus, ya saben que entró un virus y el cuerpo empieza a luchar contra ese virus mucho más rápido. Entonces, ahí es donde la carga viral, que es lo que mata, ¿cierto? Una carga viral muy alta,
es donde la persona empieza a ahogarse, donde empiezan a llenarse los pulmones de agua, ¿cierto? Y la persona deja de respirar, ya no tiene capacidad para respirar y ahí es donde muere. Entonces, la carga viral se reduce de la única forma, se evita, pues una carga viral alta se evita, pues luchando contra ese virus antes de que se reproduzca en el cuerpo. Pero eso no Claro, significa que la persona no adquiere el virus, pero puede luchar contra él mucho más rápido. claro, se va a responder de una manera más efectiva. Me llama mucho la atención y me imagino que el gobierno y en general tiene que tener algunos procedimientos porque frente a esto, porque efectivamente desde que apareció la pandemia, incluso la Organización Mundial de la Salud dijo, así como hay una pandemia, hay una infodemia y hay un exceso de información mala que comienza a repercutir en la mente de las personas, pero a mí en términos sociológicos me parece, o sea, independiente pues de todo lo terrible que hay allí, no sé si se está haciendo un estudio sociológico al respecto, porque a mí, por ejemplo, ha sido un observatorio de prejuicios cognitivos en acción. Yo soy como medio fascinado viendo la cantidad de presupuestos que la gente maneja y cómo se opera lógicamente con esto, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí se están realizando, no es mi campo, Ujú. Pero me no imagino es que sí algo hay. que haya buscado, pero el COVID nos ha dado muchas herramientas de estudio a todos. Antes los mismos epidemiólogos estamos aprendiendo una cantidad sobre el virus. Entonces, esta vez tenemos algo más que es cómo la gente reacciona. Y eso es interesante lo que dices, y yo aquí he insistido mucho de la necesidad de que la ciencia se articule cada vez más en diferentes campos, porque lo dices bien, los epidemiólogos hemos aprendido mucho, y hablaba una vez con un bacteriólogo, con un virólogo, y compartíamos información y era sorprendente ver la manera en cómo, pues sí, efectivamente, no solo todo interactúa, sino en qué campos interactúa de cada persona, o sea, lo social, lo histórico, lo ambiental. O sea, hay un impacto que nos ha generado que, pues independiente de lo negativo, pues, y de todo lo que ha pasado, pues nos debe potenciar hacia algo mejor. ¿Tú cómo ves eso? ¿Sí será que vamos a salir un poco mejor preparados en realidad en términos sociales? Es como todo lo que ha pasado hasta ahora. Si aprendemos de ello, seguramente sí, pero si se nos olvida o si nos olvidamos así de rápido, pues la historia se vuelve a repetir. Sí, 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 y eso es como una cosa muy. Porque, bueno, y te pregunto eso por lo siguiente, Isaac, y es que de pronto desde este sector un poco reticente a la vacunación, eh, digamos, quieren minimizar el proceso y el trabajo que muchísimas personas, técnicos, profesionales, científicos han realizado al respecto. Pero también, y yo creo que dándoles un poco, si no validez a los argumentos, sí reconocer una cosa y es que en últimas, más allá del miedo, hay como una urgencia y una necesidad de vigilar que las cosas estén bien. Y te pregunto es por esto, ¿cuál es efectivamente, qué crees en el caso de Colombia o en el Cauca, en qué se está fallando, en qué no se alcanza en realidad a hacer? ¿Qué crees que sería el trabajo óptimo? ¿Qué está faltando, qué has notado que se podría mejorar en realidad? Eh, y sobre todo lo pregunto porque hay veces siento que en el trabajo al científico lo dejan solo y siempre quieren es obtener resultados, pero no hay un trabajo tampoco de la ciudadanía, ¿no? Que debería participar, me parece también, de Sí, una manera en más ese activa. caso hay algo en el que sí creo que como país y como la mayoría del mundo hemos fallado es en educación. ¿Cierto? Tenemos unos niveles de conocimiento muy bajitos en la población general, que es normal porque no todo el mundo tiene que ser un experto, pero sí explicarle de una forma asertiva a los demás. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de COVID y de las vacunas, pues es muy difícil porque antes no conocíamos mucho, o sea, en la población general no conocíamos mucho sobre vacunas, sobre virus, sobre epidemias, no sabíamos qué es un epidemiólogo, ahora sí se sabe, y en ese caso entra a jugar mucho el periodismo. Y el periodismo en muchas ocasiones por el clickbait o porque una persona dé clic en las redes sociales, entonces publicaban una cosa diciendo que hay 8 personas vacunadas que murieron, ¿no es cierto? ¿Y en comparación a qué?
¿cierto? Desde el punto de vista de epidemiología le decimos, listo, 8 personas en comparación a qué, a los 80 millones que ya han recibido la vacuna, Claro. mientras que han muerto más o menos 6 millones de personas ya casi por el virus, que no No, lograron estar vacunadas. y era lo que te decía, me llamaba la atención que yo veía muchas de esas noticias y muchas no eran malintencionadas, simplemente informaban, pero la gente lo más leía el encabezado y no leía el resto y decía, claro, murieron, pero uno se pone a ver y es que murió en un accidente, murió por otra cosa, murió, lo atropelló un carro, la culpa es de la vacuna. Y digo, pero a ver, son cosas así, hay veces he visto casos de esos donde el reporte no se lee por completo y la información pues está apuntando a otra cosa. Digamos que el titular manda y la gente comienza a desinformar desde ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, la probabilidad de ser atropellado por un carro en el año 2021 es de 1 de cada 1000 personas, ¿cierto? Estar en un accidente, perdón. Sí, Y 1 de 1 millón, más o menos, de morir en un accidente. imagínate. Y claro, y no nos, por ejemplo, ¿cuántos murieron por la vacuna en Colombia el año pasado por ser vacunados con efectos secundarios? No hubo, no hubo ninguno. Y hay algo que se llama la vigilancia de efectos Ujú. adversos post vacunación, que es bastante común, lo vigilamos en todo el país, cada una de las secretarías departamentales en el área de vigilancia tienen los efectos adversos post vacunación y no hay ningún fallecido por la vacuna hasta ahora. Sí, En Colombia del año pasado, ¿no? sí, dicen, han reportado, pues, que yo sepa el caso de Colombia, efectivamente no, pero se han reportado casos en otros países. ¿Qué tan ciertos son? ¿Los has visto, esos casos? No sé si los has conocido en medio de toda la cantidad de información que sé que tienes que estar pendiente. Sí, claro, hay personas que han muerto por la vacuna, Ujú. que son muy poquitos, pero son personas con condiciones muy especiales que tienen alguna reacción anafiláctica a la vacuna, Que era que la que hablaba, son, parte de lo que hablábamos, que sí, mencionabas. Es, es extremadamente raro. Sí, es la probabilidad de morir por un rayo. Es extremadamente, creo que la probabilidad de morir por un rayo es mayor a la de morir por la vacuna. claro, Pero imagínate. esa estadística no la tengo clara, entonces no la confirmo. Pero es Sí, más o claro. menos así. Sí hubieron muertos que tuvieron, digamos, alguna reacción a la vacuna, que fueron, en comparación a los 6 millones que murieron por COVID, estos son creo que 2 o 3 personas confirmadas. Sí, y yo veo que es interesante la manera como mucha gente sesga esa información para atribuirlas y generalizarlas de una manera indebida, porque he visto, he charlado con antivacunas o comentado, y toman estos casos como la regla general, ¿no? Y es pues evidentemente una falta terrible. Sí, cuando no se conoce el número, el denominador, hay un sesgo grandísimo. Entonces vemos que hay un muerto, aquí en el Cauca probablemente han habido uno que otro fallecido que tenía la vacuna, ¿cierto? Pero que falleció por COVID. Entonces dicen, pero entonces la vacuna no nos está protegiendo. Y Ya, es que está en esa población especial donde pues, vacunado no, el cuerpo no va a reaccionar ante el virus. Y el virus pues va a tomar una carga viral tan alta que pues no, en ese sentido pues no hay nada que hacer. Pero digamos, de esas 2 personas estamos hablando de los, por lo menos de los casi 600.000 personas que ya están vacunadas, que no han fallecido, ¿cierto? Y que además no han tenido efectos secundarios importantes post vacunación. Hay unas personas que sí han tenido unos efectos moderados, que han sido hasta hospitalizadas para ser observadas unos días y ahí mismo salen. Pero no, claro, es el problema de conocer el denominador, es la totalidad de las personas. Cuando ya se conoce eso, ya el problema cambia. claro. Y eso es importante lo que señala Isaac, porque acabaste de mencionar algo importante, Isaac, y es que contrario a lo que muchas personas que tienen miedo o a los antivacunas, mm, se Ujú. olvidan de mencionar que efectivamente, y yo lo recuerdo cuando me fui a vacunar, se hace y se explica que efectivamente pueden llegar a suceder cosas, o sea, no es que se está escondiendo ni se quiere proceder para un proceso de eliminación como algunos han comenzado a hacer y que incluso hasta groseramente, y tú sabes que eso no, en términos de la Shoah nos afecta porque lo comparan con procedimientos nazis. Y yo digo, esta gente de dónde sale con eso, pues olvidando y pasando por alto una cantidad de cosas, pero llegan a ese tipo de comparaciones, como si fuera Sí, una...
Dicen que no van a experimentar en nosotros, pero de hecho sí, de hecho los que más experimentan son las personas que no se vacunan, porque ellos son el grupo de control, ¿no? Están los vacunados y los no vacunados. Y esos son el grupo de control, y vemos que la mortalidad en no vacunados es casi 10 veces a 100 veces mayor que la de los vacunados, dependiendo de la edad. Muy alto, claro, muy alto. Bueno, Isaac, te cuento una cosa, toda esa información que has dado, que has presentado acá, yo creo que espero que hayan también preguntas de quienes están aquí, que han estado esta noche y a los cuales saludo. Yo voy a subir este video inmediatamente, o sea, acabamos las, generalmente espero bastante tiempo, pero dada la información que me parece tan importante que has suministrado, me parece importante que sea conocido lo más pronto posible, o sea, que quedará este video aquí y en YouTube en mi canal. Me imagino que también pues servirá para como una forma de reporte para que mucha gente acceda a él y pues conozca realmente muchas de las cosas que nos estás diciendo, cómo son en realidad. Isaac, te quería pedir una cosa, a ver si a propósito de esto, invitar Claro. o que nos comentaras a la gente por qué es importante acceder y no tener miedo a la vacuna, qué se debe hacer, por qué es seguro y pues llegar un poco también a hablar a la gente que también lo está pensando, que no es que tenga miedo ni nada, pero que de pronto lo posterga por determinadas circunstancias. ¿Por qué es importante eso? Bueno, y aquí viene una pregunta, mi papá la acaba de hacer. Hola, pa, estás por acá, qué bueno. Pero te dejo esa pregunta pendiente, respondamos la pregunta, él dice, ¿y la cuarta dosis? ¿Qué pasa? Ah, eso era otro punto, no hay que olvidarse. Este tema de la primera, la segunda, la tercera. Incluso hoy estaba hablando con una amiga que está en Israel y me decía que se había frenado mucho porque ya habían una cantidad de dosis y la misma gente comenzó a... ¿Qué pasa con ese asunto de las dosis? Que cuartas ya iban hasta quintas dosis y para muchas personas era como una exageración. Sí, como nosotros no sabemos mucho sobre el COVID todavía y cómo se comporta con el tiempo, apenas llevamos 2 años y llevamos menos de un año con la vacunación, apenas vamos a cumplir el primer año aquí en Colombia. Las dosis, el problema a veces es que no tenemos con qué comparar o no lo estamos comparando con los demás. Entonces, por ejemplo, vemos que la rabia se debe hacer cada año en humanos y en caninos y felinos, pero eso no lo tomamos en cuenta, pero esa sí la aceptamos, ¿cierto? Claro, Vemos hay varias vacunas, contra, por ejemplo, contra la influenza, que es anual. Esa también la aceptamos, porque cuando vamos a salir de viaje nos la piden para ciertos países. Entonces ahí también, esa sí la aceptamos y esa no tiene efectos secundarios y esa, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que hay una diferencia, porque contra el COVID sí hay problema, pero contra la influenza, contra la rabia, contra la hepatitis, con eso sí no tengo problema en vacunarme. Entonces, ahí eso es importante. Hay un indicador importante que es público, que todo esto que estamos hablando es público y está en la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, y es, por ejemplo, los ESAVI, que son los efectos secundarios post vacunación. Esos efectos secundarios son públicos y no necesariamente son debido a la vacunación, pero pueden coincidir y sin embargo los publican. claro, claro, te Sin entiendo embargo, los perfectamente. publican y son muy pocos los importantes. Eso en ese caso. Entonces, toda esta información es pública y estamos viendo que sí se va a necesitar una que otra dosis de refuerzo porque estamos hablando de un virus SARS. Y el virus SARS también se necesita más o menos anualmente. Ahorita lo estamos haciendo cada 6 meses, pero vamos a ver después que disminuya la carga viral en la población general, cuando ya exista mucho menos carga de COVID o de SARS-CoV-2 en el ambiente, se va a necesitar menos porque hay menos personas expuestas. Entonces va a empezar a desaparecer en ese sentido estas olas que vemos de picos de positivos en COVID. No, mencionaste algo importantísimo y que yo creo que eso tiene que ver con un proceso sociológico nuestro y es un asunto de impaciencia. Nombraste algo importante, es que apenas llevamos 2 años y es que al contrario, o sea, en términos generales, gracias a que tenemos la tecnología y las condiciones científicas y médicas, eh, este tipo de pandemias hubieran sido muy difíciles de lograr resolver en otros momentos de la historia. Y aún queremos resultados así, ¿no? Como si fueran inmediatos Y eh, no los,
y no es tan Sí, inmediato, necesitamos mucha prueba y mucho test, y por eso hay ciertos niveles de exámenes clínicos y estudios clínicos en personas, de ensayos clínicos, para que una vacuna pueda salir. Digamos, con sí, la primera vacuna que fue para la primera cepa, o perdón, para la primera variante del COVID, pero ya vamos por la cuarta o quinta variante y ya necesitamos como un refuerzo que ya sea diferente, que sea para esta variante, claro, que y sea esa más es general. una pregunta que no se me puede olvidar. ¿Qué pasa con el caso de los niños? Porque hay gente que también pues duda con respecto a los niños, si vacunarlos o no, si prestarles atención en ese sentido y comenzar el proceso. Hay gente que tiene bastante nervios, pues por supuesto con sus hijos. Claro, es que es fácil tener nervios y porque no se conoce en ese caso qué pasa con los niños. Entonces, vemos que cada vez que ya van saliendo los estudios que aprueban la vacunación en niños menores, ¿cierto? En personas menores de cierta edad, porque siempre se empezó por los mayores porque son los más susceptibles a morir, pero después van bajando y los estudios en niños son los últimos que se hacen. Y en embarazadas, pues en hermanos embarazadas también se hicieron, salieron muy buenos y lo mismo en niños, aunque los niños son los que menos probabilidad de morir tienen. Y no hay Sí. muchos estudios en niños menores de 3 años, por eso no se vacunan niños menores de 3 años todavía. Ah, eso es un buen dato, ¿no? Que no son niños menores de 3 años, por lo que no hay ese. Pero es porque no hay estudios, no hay Claro. muchos estudios. Cuando ya Pero los hayan, interesante también es seguramente... Ujú. porque es que es importante que lo que mencionas, el hecho de enfatizar de que no hay estudios en el momento, porque la gente, muchas personas piensan, no, eso lo van aplicando a mansalva quien sea, y no es realmente así. O sea, sí se están haciendo el seguimiento para saber a qué tipo de población debe ir la vacunación, ¿no? De una Claro, manera, en este momento tenemos más de 100 millones de vacunados. ya. Bueno, Isaac, te Y, quería, pues, ujú. para no invitarte, pues, a que le comentaras a la gente la necesidad, en el caso aquí de Popayán, dónde deben hacerlo, cómo deben proceder, y bueno, todo lo que tú ya sabes en cuanto a esto. hay, hay una página en Facebook que se llama COVID-19 Popayán. Y ahí publican casi todos los días los lugares donde se van a hacer vacunación. Ahorita ya no es como antes que eran lugares especiales, ahorita prácticamente en todos lados se están vacunando y sin cita previa, porque de hecho hay muchas vacunas. A veces se acaban unas vacunas antes que otras porque en algunos municipios llegan algunas vacunas, no se utilizan y en Popayán ya se utilizaron, entonces empiezan los municipios a enviarnos otra vez vacunas. Entonces a veces se demora entre 1 o 2 días en llegar cuando hay escasez de vacunas. Una vez tuvimos una escasez de Sinovac, si no me equivoco, en todo el país, pero después Sí, llegaron sí y ahorita recuerdo. tenemos como sobras de hecho de mucha vacuna porque ya la gente está llegando a cierta renuencia, ya se vacunaron los que nos queríamos vacunar y ya nos toca lo más difícil que es convencer a los que tienen miedo de vacunarse. Sí lo recuerdo, claro, cuando faltaron las Sinovac, a mí me tocó ese bache y me tocó bastante después de haber hecho la primera vacunación. Acá hay otra pregunta. Dice, no sé cómo sea, neonatos, eh, no alcanzo a ver, de madres vacunadas nacen con anticuerpos contra el COVID. No sé si es afirmación o pregunta, me imagino que es pregunta. Creo que es una afirmación, no, Sí, es no una de la afirmación. pregunta, yo creo que es afirmación. El, No conozco el dato exactamente si es suficiente para ser resistente al COVID, pero sí, sí existe, claro. sí, sí se han reportado casos así, por lo menos, ¿se sabe de algo que sí es posible eso? Sí, pero no lo tengo claro. No conozco Ya. muy bien las estadísticas, entonces pues digamos que evito hablar de algo que no conozco exactamente Sí, con, sí, te con la abstienes fuente. de decir Ujú. efectivamente se ocurrió este fenómeno. Bueno, Isaac, entonces, pues invitar, no sé, porque lo que te digo, me parece muy interesante lo que has dicho y me parece que inmediatamente apenas acabe este en vivo, lo subiré a la página para que sea conocido y pues que la gente le sirva también un poco a los que alcancen a verlo o compartirlo para que muchas personas pues no tengan miedo, desconfianza frente a todo este procedimiento que se hace con la vacunación. Claro, por supuesto. Primero, el primer consejo que les puedo dar es lean de fuentes oficiales, no lean de Facebook, porque pueden haber personas como yo que trabajamos en esto, pero también hay muchas otras personas que pueden publicar algo que vieron en una noticia
o del tiempo del espectador o del que hubo, etcétera, que de pronto está buscando más un clic que información veraz. Entonces, búsquenlo de institutos que no sean politizados, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, si no quieren buscarlo en el ministerio, búsquenlo del Instituto Nacional de Salud, en donde están los datos que únicamente se toman, que salen de las IPS, que son registradas en las IPS. Entonces no hay datos raros, no hay datos inventados, sino son directos por ahí, y esa es la única herramienta que nosotros utilizamos para ver. Utilícenlo de datos confiables. Por ejemplo, a veces se meten a ver la BBC. La BBC no es un instituto de salud. La BBC es simplemente un periódico o un canal de televisión. Entonces es diferente. Métanse directamente a las fuentes oficiales y no le tengan miedo, porque todo está dicho, todo está publicado, ¿cierto? No lean tanto esas personas que hacen dudar, porque como los videos que uno ve en Twitter, o los tweets que uno ve, que bueno, hay una cantidad de cosas que se inventan que en realidad no son así. Y lo mejor que uno puede hacer es consultar directamente con expertos. Si no hay un experto de verdad que les diga a uno no se vacune, excepto que tenga alguna enfermedad autoinmune que no deba hacerlo, que el mismo médico tratante le va a decir no se vacune. De resto, todo el mundo puede vacunarse. Sí, y Y es seguro, es muy seguro. recuerdo que te había mostrado una alguien, una señora, y que comienza con una cantidad de preguntas, y es interesante como los procedimientos, ¿no? A preguntar una cosa y pensar que por el hecho de que pregunta y que esas supuestas preguntas no tienen respuesta, y hacer dudar a la gente, y eso cala mucho, ¿no? Y es difícil, yo entiendo en parte porque hay veces tal vez estas gráficas y todo esto tal vez para muchas personas sea difícil o harto, cansón verlas, pero es lo mejor que hay, y efectivamente nos está dando una representación más fiel de lo que está pasando en realidad, ¿no es cierto? O sea, Sí, invitarlos pues. es mucho más fácil convencer con pseudociencia, tomando algunos datos y tratando de convencer, que convencer con el método científico a las personas. Es mucho más fácil hablar con pseudociencia y conspiraciones, y es mucho más entretenido que venir y hablar exactamente de las cifras, de cómo es y de la realidad y del método científico. Entonces, claro, hay más resistencia por eso. Es más difícil explicarlo con método científico bien aplicado. Es cierto, yo le decía a alguien, hablando de muchos temas de ciencia, le digo, es que es más interesante pensar que hacemos parte de una conspiración cósmica que de un dato frío por allí. Pues suena más chévere diciendo es que es un plan de los reptilianos que nos quieren poner un chip, suena muy película, pero pues la realidad no es esa, y es un asunto, pero es más urgente la realidad, y es lo que hay. Es como Sí, un miedo a todo. el programa de Discovery, de History Channel, donde todo es culpa de los extraterrestres y todo lo hicieron los extraterrestres, tiene más rating que el mundo de Big Man, que es sobre ciencia y que es para niños. Y sí, o que Cosmos, ¿no? El mismo Cosmos Que el mismo Cosmos, sí. Carl Sagan. Sí, Ujú. bueno, Isaac, te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy interesante. Como te digo, va a estar inmediatamente. Apenas acabo aquí, la subo para que el que quiera volverla a ver o confirmar o ver algunos datos e información que ha suministrado, pues allí estará. Y Isaac, si de mil pronto tienen gracias. preguntas, las vamos respondiendo ahí en los comentarios. Sí, sí, eso les Con mucho decía. gusto. Ujú. Y en caso tal, pues que se dejen en los comentarios de aquí. Me imagino que tú podrás cuando sea contestar, y en el canal de YouTube estará, para que hagan preguntas, porque me imagino que habrá, también quedarán muchas dudas, y solo hemos tratado algunas cosas aquí. Bueno, aquí ya te van saludando, y que Diana, que está en Brasil, te manda muchos saludos. Exacto. Saludos, Diana. Y por aquí hemos visto gente también conocida ya que ha estado saludando. Bueno, un saludo muy grande, mil gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en los jueves temáticos. Voy a hablar de la novela Doom y del aporte filosófico, ecológico y religioso que hay en esta obra de Frank Herbert. Les hablaré de eso al respecto. Hay muchos temas interesantes. Si no han leído, péguense la vista a las dos películas. A mí me encantó la de Lynch, y la última versión también se la recomiendo bastante. Son muy diferentes las formas de hacer esta gran novela. Son una saga completa. Voy a hablar de ella, pero vamos a integrarnos desde el aspecto
cuál es el aporte filosófico de la obra, el aspecto religioso y, por supuesto, el aspecto ecológico, que tiene un mensaje ecológico bastante interesante en las novelas de Frank Herbert. Isaac, mil gracias, un saludo a Con todos mucho los que gusto. estuvieron acá. Lástima, Selena, apenas llegaste. Qué bueno, pero igual bueno que veo que estás llegando, dices. Un saludote inmenso. Mil gracias, Isaac, y un saludo a la familia y a todos. Mil Con mucho gracias. gusto. Saludos a todos. Vale, Gracias por la perfecto. invitación. De una. Mil gracias.